Señor te bendiga en esta hermosa tarde. Quisiéramos por ahí iniciar este nuevo curso de Secavipip. Para aquellos que no sepan, por ahí en el 2020 habíamos iniciado este curso, pero tristemente por motivos de la pandemia tuvimos que parar el curso por ahí en el segundo módulo a mitad, y no quisiera desaprovechar por ahí las materias que de alguna manera ya habíamos visto, que fue una completa durante el mes de febrero y la mitad de otra durante el mes de marzo. No quisiera desaprovechar esta oportunidad, entonces por esto quisimos meter dos materias de forma virtual, es decir, con conferencias grabadas. Más o menos grabamos de lo que habíamos dado en el 2020, un 75% de todo el curso. Eso implica que había un 25, a lo mejor 30% que no habíamos grabado, y estas son las conferencias que hoy, o las clases que quisiera compartir contigo. Básicamente estos serían los dos módulos, que sería la teología de la educación cristiana y juntamente con ello el ministerio de educación cristiana. Para esto quisiera pues compartir contigo esta sección, primer clase, y hablarte de forma general con el Secavipip que este año 2023 estamos iniciando. Es un proyecto que lleva consigo dos áreas en particular de capacitación para la iglesia. La primera área dentro de esta capacitación es el área de educación cristiana, como lo he compartido, y esta parte pues básicamente lleva todo el aparato educativo dentro de la iglesia. Es bueno que si tú eres maestro, que si tú estás dentro de ese aparato educativo, no solamente como maestro, sino como líder o en algún momento como parte de encargados de algunas áreas, pues yo espero que todo esto pueda servirte, pero no solamente a ti, sino la educación cristiana realmente toda la iglesia la requerimos, y es por eso que es una parte importante que creo, gracias a Dios, hemos tratado de mantener en la iglesia, pero podemos reforzarla, y es la parte primera que estaremos dando alrededor de algunas 7 materias aproximadamente. Y hay una parte que sería la parte de el área de proclamación, en particular dos áreas, que sería evangelismo, misiones, que es un área que los últimos años tristemente hemos estado batallando bastante, y no hay todo lo que debería de haber dentro de la iglesia para que ésta pueda desarrollarse básicamente. Entonces, por lo tanto, creo que en este módulo o en este año del 2023 en el Secavipip es un área como un foco rojo que la iglesia debería de estar atendiendo, y me parece necesario capacitar dentro de esta área para la siembra de iglesias, porque tenemos ya varios años como iglesia que no hemos sembrado una iglesia, que no hemos llevado el evangelio a un lugar diferente más que nuestra propia sociedad donde estamos, pero sin llevarla a una sección de la ciudad o fuera de la ciudad donde no se conozca el evangelio. Entonces básicamente estas serían las dos áreas de capacitación que estaremos tocando. Quisiera iniciar por ahí de alguna manera, amados hermanos que estarán viendo este video, con la primera pues materia, que juntamente con esta clase que está grabada en el 2023, hay 3 clases que están grabadas en el 2020. Algunas de ellas batallamos por ahí con el audio, apenas estábamos comenzando a hacer nuestros primeros pininos. Ahorita creo que esta es tal vez de las mejores en audio por el equipo que hoy la iglesia tiene, que se ha estado adquiriendo durante el tiempo de pandemia para transmisiones, y todo aquello, lo que tú vas a escuchar realmente fue antes de pandemia. No teníamos todo el equipo con el que hoy contamos, pero creo que me parece que las clases son entendibles, son pues clases que pueden servirte y ayudarte. Entonces comenzamos con la primera de ellas. El pizarrón posiblemente no nos ayuda del todo, pero yo espero que puedas ver. Aparte voy a estar hablando y tú puedes estar apuntando lo que yo puedo hablar. Los materiales de donde sacamos por ahí el contenido, la mayoría de ellos los tenemos de forma digital y podemos enviártelos también para que corrobores parte de lo que estaremos viendo. Y nos vamos pues a la primera materia que quisiera compartir contigo, que es teología de la educación cristiana. Antes de iniciar por ahí con este curso y con esta primera materia, me gustaría orar y pedir a Dios su dirección, que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, y que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestra vida y comprender algunos conceptos que son de suma importancia como base para las próximas materias que estaremos compartiendo. Te invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por este tiempo tan hermoso, por esta oportunidad que nos brinda de poder disfrutar, reflexionar y meditar en su palabra, Señor, y también en algunas cuestiones que son de orden teológico o filosófico, pero sobre todo, Señor, basados en su palabra.
que nos permita entender, Señor, estas cuestiones que son esenciales y fundamentales para la iglesia al día de hoy. De tal manera, Señor, que estas cuestiones que hoy son fundamentales puedan ser la base donde montaremos, Señor, los próximos módulos dentro del área de educación cristiana. Pero también, Señor, nos permita integrarlo a otros conocimientos que ya hemos adquirido en Secavipip pasado y los estudios que semana con semana nuestra iglesia está compartiendo con aquellas personas que de alguna manera, Señor, están pues viniendo a estudios bíblicos, ya sea nuevos creyentes, ya sea grupo adulto con jóvenes, y permita, Señor, que toda esta enseñanza pueda servir para bendición y edificación de la vida de todos ellos. Nos ponemos pues en sus manos, Señor, y pedimos de su dirección en todo lo que hemos de estar realizando durante este curso, Padre, que sin duda será de bendición para todos y de edificación para su iglesia. En Cristo Jesús, Señor, pedimos de su bendición y su cuidado y la oportunidad de comprender lo que usted ha preparado para nosotros. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amados hermanos, como les mencionaba, por ahí la materia que hoy quiero compartir con ustedes es solamente parte de la introducción. Posiblemente hoy no nos llevemos las 2 horas pasadas que los demás videos contienen, porque no tendré la sección de preguntas que los alumnos normalmente hacen. Esta sección se dará de alguna forma a través de las próximas, el día 18, es decir, el próximo sábado, estaremos teniendo esta sección de preguntas y respuestas. Por lo tanto, a no solamente esta clase, sino a las 4 clases que son parte del módulo o la materia de teología de la educación cristiana. Entonces, ahorita pues a lo mejor esta clase dura un poco menos, pero básicamente es la introducción a toda la materia, que hay 3 sesiones grabadas de más de 2 horas que estarás viendo en los próximos videos. ¿Por qué comenzar con teología de la educación cristiana? Déjame te comparto algo, ¿no? Teología de la educación cristiana es una materia que se imparte normalmente en los seminarios en el último año de carrera. Es decir, en un seminario, si tú vas a cursar una licenciatura, normalmente son 4 años de esa licenciatura, y teología de la educación cristiana se imparte en el 4.º año como una de las materias más avanzadas. Yo sinceramente no quise tomarlo así porque he visto todas las materias casi de educación cristiana dentro de una currícula y he dado algunas de ellas también en seminarios, pero cuando las llevé me di cuenta de algo, que aunque es esta materia algo avanzada y tiene conceptos bastante profundos, creo que si comenzamos por lo más complicado que sería esto, nos da el marco de actuación de la educación cristiana. Como puedes ver, se llama teología de la educación cristiana, es decir, todos los fundamentos que la educación cristiana tiene, y a mí me parece que no debería de estar en el 4.º año, sino más bien, no tampoco al inicio tal vez, pero creemos, o yo creo por lo menos, que debe de estar dentro de unas principales materias cuando se imparten de educación cristiana, todo aquella línea de educación que tal vez en un seminario se imparten más de unas 15 a lo mejor a 20 materias sobre educación cristiana. Esta debería de ser las primeras porque son la base de lo que montaremos todas las materias de educación cristiana después. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de esa teología de la educación cristiana, hay por lo menos algunos segmentos que estaremos tocando, no solamente el día de hoy o en este módulo, en esta clase, sino en las clases posteriores que estarás viendo más adelante. Sabes, cuando hablamos acerca de esta área, una de las cosas que es importante es entender la relación entre lo que sería la teología y la educación. Es decir, hay 2 palabras por ahí que estaremos analizando. Básicamente, amado hermano, una de esas áreas sería lo que es teología y la otra parte sería educación. Cuando hablamos de estas 2 áreas, ¿cómo estas 2 áreas de alguna manera convergen dentro de ella? ¿Por qué razón? Porque a lo largo de los siglos y en los últimos décadas de alguna forma, o en el siglo pasado y parte de lo que va de este siglo, ha habido alguna controversia de creer que la educación y la teología no deberían ir juntas. Es decir, los teólogos se rehúsan a ver la parte de educación dentro de lo que es la teología, y los educadores también rehúsan esa parte aún con la parte de la teología dentro de la educación. Pues hay dudas en ese sentido, es decir, algunos dicen que debe estar fuera dentro de ese marco de actuación. En realidad yo creo que no. Cuando hablamos dentro de la iglesia, las 2 palabras deberían de ir involucradas, es decir, para enseñar teología dentro de una iglesia se requiere la parte educativa, pero también la educación cristiana o la educación como tal dentro de una iglesia
debería de contener toda la teología necesaria para que ésta pudiera impartirse de buena manera dentro de cualquier congregación y pudiera de alguna forma tener el impacto adecuado en esa formación de la gente que la iglesia está formando día con día a través de todo lo que hace. Entonces, dentro de este marco, como decíamos, algunos han rechazado esa parte. Los educadores rechazan a veces la teología y los teólogos rechazan la educación dentro de la misma. Hay un teólogo, un escritor que se llama Paul Tillich, que dice que la educación no solamente debería estar involucrada en la teología, sino más bien la teología debería de involucrar todas las demás departamentos, es decir, un conjunto de cosas que por ahí al final de esta primera unidad estaremos viendo. La primera unidad que quiero compartir contigo realmente lleva por título así, teología, y nada más pondría algo más, teología y educación, es decir, cómo convergen estas dos palabras y cómo funcionan una dentro de la otra. Cuando hablamos pues acerca de esta cuestión, como decía hace un momento, Paul Tillich dice que no solamente la educación debería estar dentro de la teología, sino otras áreas más, otras ramas que se diversifican dentro de la iglesia, que debería incluirse dentro de la teología para tener un marco de actuación mucho más amplio y más certero en lo que pues el que reflexiona sobre la Biblia debería de involucrar dentro de la iglesia y la iglesia pueda hacer una labor más completa, entendiendo no solamente la parte de teología, sino la educación, la práctica en la iglesia y otras cuestiones que estaremos viendo más adelante. Para esto, amado hermano, entonces entendemos una cuestión, esa teología y la educación, cómo se relacionan entre sí, y hay por lo menos algunas cuestiones que ahorita me gustaría tocar. Voy a quitar esto. Ese es el título de esta primera unidad que estamos por ahí de alguna manera llevando, y juntamente con ello hay algunas palabras que son conceptos que serían bases para el entendimiento de esta primera unidad. Y lo primero de ello es cómo se relaciona dentro de esta educación y teología lo que es la palabra, es decir, la escritura y la iglesia. Cómo hay la relación dentro de la escritura, es decir, la palabra de Dios, y cómo se relaciona con la iglesia. Son conceptos bastante interesantes, ¿no? Porque algunas de estas cosas que ahorita estaré compartiendo contigo, hay una relación muy estrecha entre ambas. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos acerca de ellos, la teología es una función de la iglesia y la revelación de Dios es la que crea la propia iglesia. Repito esta parte que es interesante. La teología es la función o es una de las funciones básicas y principales de la iglesia, pero la revelación es la que da o crea o da el inicio a la propia iglesia. ¿Por qué? Porque es su marco de actuación. Es decir, algunas cuestiones relacionadas con esta. La teología es una función de la iglesia. Toda iglesia, amada persona, hace teología. Es decir, a veces creemos que la teología solamente tiene que ver con los pastores o gente dedicada a esto dentro de instituciones educativas teológicas como un seminario, como algún instituto bíblico, etcétera, etcétera. Pero en realidad cuando hablamos de la teología es una función que hace la iglesia. No importa si esa iglesia tiene teólogos preparados, es decir, egresados de algún seminario, no, porque la teología básicamente es la estructura de pensamiento en cuanto a la palabra de Dios y toda teología surge de la Biblia. Por eso esta intencionalidad, la palabra que es la palabra de Dios sería la base para la teología y toda iglesia debe de estar estructurada en base a esa teología. Por eso decimos que la iglesia es creada por la propia teología. Una iglesia bien fundamentada, una iglesia constituida de forma adecuada, su base fundamental, fuerte y correcta sería la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque hay iglesias hoy en día que realmente su base no es la Biblia, su base es el pensamiento lógico del pastor, el liderazgo de algunas personas o básicamente lo que algunos han creído por mucho tiempo sin reflexionar si realmente es bíblico aquello en lo que están basando su vida, en lo que están de alguna manera estructurando conforme a su pensamiento, si realmente tiene una base bíblica. Por lo tanto, amada persona, este es un asunto de suma importancia. La Biblia es la fuente básica para la teología. La teología la hace la iglesia, pero no podría existir la iglesia si no fuera por la revelación de Dios. Más adelante estaremos entrando en la segunda unidad hablando un poquito acerca de lo que es la revelación de Dios, de cómo ésta llega al hombre y cuál es su sentido o su intencionalidad para hablar acerca de esa educación.
La iglesia, amado hermano, amada persona, por ahí que estás viendo, por ahí estos estudios, la iglesia es la comunión de personas a través de quienes Dios se da a conocer. Entiéndase lo siguiente, es decir, Dios se da a conocer por medio de los creyentes a lo largo de toda la historia. Esto también lo estaremos viendo en la segunda unidad, pero me adelanto un poquito. Cuando hablamos acerca de esta iglesia, cualquier iglesia, pues básicamente Dios se da a conocer por medio de ella, es decir, por su pueblo. En el Antiguo Testamento entendemos que no había iglesia, pero Dios elige un hombre para darse a conocer y a través de ese pueblo se da a conocer a todas las naciones. Él está hablando a las naciones por medio de ese pueblo que ha constituido y ha instruido o establecido para que éste pueda ser el canal de comunicación con la gente. La palabra y la iglesia van juntas, aunque la palabra siempre irá por delante de la propia iglesia. Sabes, uno de los errores más comunes para muchas iglesias es que nosotros como iglesias queremos estructurar la teología con base a lo que nosotros creemos, no que el pensamiento nuestro surja de lo que es la Biblia. Es decir, en algunas ocasiones criticamos a la religión más grande de nuestro México, que es la Iglesia Católica, y decimos que ellos hacen teología no de la Biblia, sino del pensamiento del clérigo en algún sentido, o aquellos que están en la cúpula de poder, hablando del Papa y gente allegada a él, donde surgen la mayoría de los dogmas o las doctrinas que ellos sostienen. Pues básicamente en las iglesias evangélicas, tristemente también hay esta parte en muchas congregaciones, donde la teología surge no de la Biblia, sino del pensamiento estructurado del líder principal de la misma, o de un grupo de personas que estructuran pensamiento, y entonces esa es la teología que la iglesia tiene. La palabra, por eso digo, y la iglesia van juntas, aunque la palabra siempre irá primero. Es decir, básicamente lo que estoy diciendo es, la palabra genera lo que es la iglesia, y la iglesia se basa en la palabra para seguir haciendo teología, pero una teología que básicamente está guiada por la palabra de Dios y dirigida por su Espíritu Santo. Sin la palabra de Dios, es decir, la Biblia que tenemos tú y yo, que manejamos, si no hubiera esa Biblia, no podría existir la iglesia, porque la iglesia estaría fuera del marco de actuación que Dios le ha dado. Y por eso decimos, la iglesia va a la Biblia, y lo que encuentra en la Biblia estructura lo que es la propia iglesia para servicio a Dios y agradar a Dios. Toda teología se da en la misma iglesia y subsiste al escuchar esa revelación. Es decir, en una iglesia se genera la teología, y lo que tú y yo entendemos de la Biblia lo transmitimos a las próximas generaciones. Ahora, más adelante estaremos viendo algo. Aunque esto se genera y se da, siempre la iglesia debería tener una visión crítica acerca de lo que es esa teología. ¿A qué me refiero? Que una teología no quiere decir que no cambie. Una teología va cambiando, no porque la palabra de Dios cambia, sino porque a veces el entendimiento nuestro es muy limitado. Y en cuanto más vamos avanzando en la relación con Dios, en cuanto más cercanos estamos a Dios, en cuanto más Dios habla en nuestras vidas por medio de su palabra, podemos estructurar algo mucho mejor. ¿A qué me refiero con esto, amado hermano? Conocí al pastor Francisco Carlos de la primera iglesia bautista de Torreón. Él ya está con el Señor, pero cuando lo conocí, él decía que cuando entró al seminario, en el seminario le enseñaron que solamente existían 7 dones. Estamos hablando ya de mucho tiempo atrás. Él estuvo en un seminario que es el Seminario Teológico Bautista Mexicano en Lomas Verdes, cuando estaba en la ciudad de Torreón, y él decía que cuando estuvo ahí le enseñaron algunas cosas que él después entendió que no eran como se las había enseñado. Es decir, cambió la Biblia, no, más bien cambió el entendimiento de la palabra de Dios por algunos teólogos que se dedicaron a analizar algunas cuestiones básicas y se dieron cuenta que no era como enseñaban las cosas. Entonces la teología siempre va a partir de la Biblia. Esto crea la iglesia, y la iglesia, su función principal sería desarrollar una teología, y esa teología no solamente se afianza sobre la persona, sino esa teología se comparte con otras personas para que este cúmulo de conocimientos pueda ser adquirido por ellos, pueda vivirse, pero también se les da, no solamente nosotros les ayudamos, pero Dios les da por medio de su Espíritu Santo la capacidad para reflexionar, y que esa reflexión pueda analizar todo el cúmulo teológico que esto ha dejado, para que sepan si es una realidad o si no es una realidad.
Ha habido periodos en la historia donde se ha dado algunas controversias precisamente porque la teología se abandonó de forma crítica y solamente se dedicó a hacer lo que las generaciones pasadas le habían transmitido. Ahora, no juzgo esas generaciones, no critico esas generaciones, no demerito lo que ellos han hecho, pero lo que te digo es, la teología hoy la iglesia la sigue fundando, la sigue formando con base a la palabra de Dios. Es decir, no cambia mucho porque nos damos cuenta que mucho de lo que se ha estructurado es realmente lo que debe de ser, pero cuando hay algo que no debe de ser de la forma como es en la Biblia, pues necesitamos cambiar nuestro pensamiento, cambiar la percepción, el conocimiento, el entendimiento que tenemos sobre algunas cuestiones y manejarla con base a lo que Dios quiere. Ahora, en base a esa teología que llega a la iglesia por medio de la palabra, la iglesia en segunda cosa tiene una respuesta a esa palabra, es decir, la palabra viene a la iglesia entiende la palabra en ese sentido teológico y esto genera de alguna manera una respuesta. Esa respuesta de la iglesia hacia la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las vertientes de alguna manera que esa respuesta genera en cualquier creyente, en cualquier iglesia? Hay varias cuestiones de las que me gustaría por ahí compartir contigo. La respuesta de la iglesia a Dios tiene varios elementos, es decir, hay varias vertientes dentro de ello, pero todo esto debería darse de forma íntegra. Por ejemplo, cuando la iglesia escucha la palabra, una de las cuestiones que viene por ahí de forma natural es la adoración, es decir, la respuesta a esa palabra, a esa teología, da por resultado de alguna forma la adoración dentro de la iglesia. Es imposible, amado hermano, entender quién es Dios y que esto no desarrolle algo natural en nuestra vida. Es decir, cuando conocemos los conceptos de quién es Dios, en esa teología de la cual hablamos, básicamente a la iglesia una respuesta natural es la adoración. Él viene a nosotros en su palabra y nosotros vamos a Él en gratitud. Y esa gratitud se refleja en la adoración que brindamos. Son los actos de adoración que tú y yo hacemos. Más adelante estaremos viendo parte de esa práctica, pero esa adoración tiene que ver con actos que tú y yo realizamos. Es decir, todo lo que la iglesia hace tiene que ver como consecuencia directa de lo que entendemos de Dios o lo que Dios manda a nuestras vidas. Un ejemplo de ello, por hablar de algunas cuestiones. La ofrenda que tú y yo damos, no sé si tú la consideres como debe de ser considerada, pero es un acto de adoración. El canto es un acto de adoración, la oración como tal es un acto de adoración y podemos hablar de toda la labor que la iglesia desarrolla o la actividad que la iglesia hace que tiene que ver en particular, amado hermano, como un acto de adoración hacia Dios. Es la forma como nos relacionamos con Él y esto lo entendemos en esa adoración. Déjame te pongo un ejemplo de ello para hablar un poquito acerca de lo que es la Escritura. No sé si tú recuerdas el capítulo, por ahí si mal no recuerdo es el 6 del libro de Isaías. En el capítulo 6 del libro de Isaías se da un marco de actuación en el que Dios se revela a este personaje que era un profeta y el personaje responde a Dios en esa revelación que Dios le está dando. Es decir, no estamos hablando de la palabra, sino estamos hablando de la revelación misma de Dios a través de una visión que él tiene. Y esa visión, cuando él entiende quién es Dios, la respuesta natural de este personaje llamado Isaías es una adoración consciente a ese Dios frente al cual está, porque él reconoce quién es él y necesita ir a Dios a través de la adoración. Básicamente lo que digo es lo siguiente, este pasaje nos narra de que él estaba por ahí posiblemente en el templo o en el palacio, es la misma palabra, la Biblia creo que traduce como templo, y dice por ahí que en esta visión que él tiene, la falda del Señor o el dobladillo en realidad diría llenaba todo el templo y cuando él se da cuenta que Dios es santo, la grandeza de Dios, él en ese momento responde en señal de adoración entendiendo su pequeñez y su pecado o la pecaminosidad, no solamente de él sino de su pueblo, y esto lo lleva a un marco de actuación en adoración hacia Dios. Ahora, básicamente no solamente encontramos en Isaías, sino en muchos pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Otro pasaje que encontramos por ahí de alguna forma es en algunos momentos bajo el liderazgo de Nehemías o Esdras, cuando el libro de la ley es abierto, ahí sí encontramos la palabra, es decir, posiblemente están leyendo el Pentateuco, que se había olvidado que algunos líderes dentro de la nación
hablando en particular reyes, profetas, habían olvidado, y cuando se encuentran esos libros y empiezan a leerse, la iglesia responde, perdón, el pueblo de Dios responde en ese momento en adoración. Entonces, básicamente, cuando escuchamos la palabra de Dios, hay una respuesta que damos, y esa respuesta sería adoración. Otras de las cuestiones sería el propio ministerio de la palabra. Déjame pongo y ahorita te explico a qué me refiero con esto. El ministerio de la palabra. Ministerio de la palabra. Es decir, una respuesta que el hombre da a Dios por su palabra es el propio ministerio de la palabra. La iglesia existe para servir a la palabra, que es la fuente de vida. Y esa palabra a mí me parece que se sirve de dos maneras. Es decir, tomando el conocimiento que Dios ha dejado en ella sobre su propia persona para entender lo que Dios quiere que tú y yo podamos entender, y a la misma vez llevar esa palabra a otras personas para que ellos puedan entender también lo mismo que nosotros hemos entendido, es decir, llegar a las conclusiones que nosotros tenemos. Básicamente, pues, esa respuesta del ministerio de la palabra va en dos sentidos. Nos metemos a la palabra para entender, conocer quién es Dios, pero a la misma vez también llevamos esa palabra a otras personas. Puede ser dentro de la iglesia o puede ser fuera de la iglesia, para que ellos puedan llegar al mismo conocimiento que tú y yo tenemos. Es decir, es la transmisión de la propia escritura. A lo largo de la historia ha habido esto, ¿no? En el Antiguo Testamento se daba esta transmisión de forma oral, cuando no se tenían los escritos, pero era parte de lo mismo. Quien entendía esa palabra la aplicaba y la llevaba a otros personajes para que ellos pudieran también vivirla de esa misma manera. Pero a la misma vez, en el Nuevo Testamento encontramos la misma esencia, esa palabra que fue predicada por el Señor Jesucristo antes de que se escribieran los primeros libros del Nuevo Testamento, que a lo mejor la mayoría de ellos, el primer libro a lo mejor data por ahí cercano al año 50. Antes de esa época existía la predicación de los apóstoles. ¿Cuál era la intención de esa predicación? Era en respuesta a lo que ellos habían escuchado de la palabra viva, que sería Jesucristo. Adoptaron esa palabra y no solamente actuaron conforme esa palabra en respuesta, sino que llevaron esa palabra a quien no la tenía, para que pudieran conocer al Dios que ellos mismos habían conocido. Y esto básicamente, amado hermano, nos da otra área más de la respuesta. Hay varias cosas, ¿no? Pero básicamente quiero compartir solamente tres contigo. Ahora, ¿para qué nos fue dada la palabra? Pues para que el ser humano pudiera responder a ella en obediencia. Cuando hablamos de esa obediencia, en obediencia a la palabra de Dios, en una totalidad de vida. La obediencia a Dios en las situaciones concretas de la vida diaria. Tristemente hoy mucha de la gente en las congregaciones, y esta no es la excepción, tú y yo somos parte de ello, en muchas ocasiones cuando escuchamos la palabra de Dios, en lugar de centrarnos en responder en obediencia a lo que Él pide, tristemente demostramos desobediencia en nuestra vida. Pero esa obediencia a la palabra nos lleva a lo que el Señor Jesucristo básicamente dijo en algún momento, es decir, antes de ascender al cielo, en el capítulo 28 de Mateo, cuando Él llama a los discípulos y a todo creyente de forma general después a ser discípulos, Él dice cómo se hace un discípulo: bautizándolo y después de ello enseñándole que guarde todas las cosas que os he mandado. Ahora, esto es exclusivo del Nuevo Testamento, no, desde el Antiguo Testamento. El Pentateuco, ¿para qué fue dado? La ley de Dios, ¿para qué fue dada? Para que el hombre pudiera guardarla, es decir, ponerla en práctica como una respuesta natural a esa palabra. Y lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento encontramos básicamente lo mismo. Todo lo que el Señor Jesucristo compartió y predicó. Podemos hablar, si tú quieres, a lo mejor de lo que es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte las enseñanzas que fueron dejadas las dejó el Señor Jesucristo con un propósito: para que esa enseñanza fuera practicada por la iglesia, en aquel entonces por sus seguidores y después por la iglesia, de tal manera, amado hermano, que esa obediencia fuera plena. Ahora, encontramos algunas cuestiones que son básicas en esa obediencia, y cuando hablamos de esa obediencia, amado hermano, algo que podemos entender es que la obediencia es totalitaria, es decir, una rendición totalitaria de vida. El Señor no quiere parte de nuestra vida. En esa respuesta a la palabra, el Señor lo que busca es
una obediencia completa, es decir, una sumisión completa de nuestra parte y una entrega completa de nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento y uno de ellos tiene que ver con aquel joven rico. ¿Recuerdas cuando se acerca y el Señor le comparte de lo que él quería que él supiera? Este joven iba buscando, se supone, la vida eterna, y el Señor Jesús no solamente le pone la vida eterna, sino le pone todo lo que implicaba esa vida eterna. ¿Y qué es lo que Jesús buscaba al poner o compartir con este joven las implicaciones? Que este joven se rindiera completamente al señorío de Cristo. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Una respuesta negativa de este joven, es decir, se entristece porque no quiere acatar todo lo que Dios le había pedido, lo que el Señor Jesucristo le estaba poniendo en su mano por hacer, y lo que él hace en ese momento básicamente es declinar a la invitación del Señor Jesucristo, y él dice, pues no, mejor paso. La obediencia, cuando hablamos de esa obediencia, amado hermano, todo creyente necesitamos esa obediencia plena. ¿Y para qué se da la educación dentro de la iglesia? ¿Para qué es esa educación? La teología nos lleva a entender que esa educación buscamos compartir con el creyente todas las bases esenciales para su vida, para que él pueda responder a Dios en obediencia. Por lo tanto, esa educación tendría que ser lo más claro posible, lo más conciso posible, para que la gente pudiera aplicar eso a su vida día con día. Ahora, ¿cuál es la tarea entonces de la teología? Si hablamos de esa respuesta de Dios a la palabra y los teólogos de alguna forma hacen teología, ¿cuál es la tarea de la teología entonces dentro de la iglesia? Aquí podemos hablar de otras respuestas más, pero creo que estas tres son básicas cuando hablamos de la respuesta del hombre hacia la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de la tarea de la teología, básicamente, amado hermano, hay dos cosas que la teología debe de hacer. La teología debe de hacer dos cuestiones. A veces creemos que el enemigo principal para la iglesia está fuera de la iglesia. Mucha de la gente, si tú le preguntaras, ¿quién es el enemigo principal de la iglesia? La mayoría diría, pues Satanás, el diablo, los demonios, etcétera, etcétera, por la lucha que sostenemos. La Escritura nos dice que no tenemos una lucha contra sangres ni carnes, sino contra principados y potestades. Pero tristemente a veces nos olvidamos de algo, que la lucha peor que la iglesia enfrenta, amado hermano, es una lucha interna. Cuando la teología se malinterpreta, cuando la teología saca conceptos fuera del contexto bíblico, o en algún momento esa teología se pervierte, lo que más daño hace no es lo que hay afuera, sino lo que hay dentro de la propia iglesia. Déjame te comento algunas cuestiones. Mucha de la gente hoy en día ha terminado en divisiones dentro de una iglesia por un entendimiento equivocado de la Escritura. Es decir, ¿por qué se dan las divisiones? En la mayoría de los casos, los problemas tienen que ver con una fuente de teología que ha sido malinterpretada y que ha permeado la iglesia de tal forma que se segrega esa iglesia, se forman grupos y uno está contra otro sobre algunas cuestiones. Ahora, esto no debería de ser cuando hablamos de una madurez dentro de la iglesia. Ahorita estaré tocando algunas cuestiones que son esenciales. Pero el principal enemigo de la iglesia está dentro, que es la teología, en una desviación del pensamiento bíblico por adquirir o establecer pensamiento de hombre que está fuera de la Biblia. Esto daña mucho a la iglesia. Déjame pongo algunos ejemplos de ello que creo que pueden ilustrarnos de mejor forma. Cuando la teología no se entiende o hay una malversación, una desviación de esa teología correcta, por ejemplo, una teología del evangelismo, una teología del perdido o de la propia, el compartir el evangelio, y hay iglesias que han llegado a entender en esa teología de ellas que no es necesario compartir el evangelio, sino que pues Dios sabe quiénes son salvos y aquellas personas Dios las traerá de una forma o de otra. Entonces, ¿para qué hablamos nosotros? Pues de alguna forma tirando esas perlas que es la palabra de Dios, es la Escritura, a los cerdos que no la van a entender. Esto lo han llegado a concluir algunos. Tal vez esto se le conoce en algunos lugares muy parecido al hipercalvinismo. No calvinismo, el calvinismo me parece que no tiene esa fuente, pero el hipercalvinismo ha llegado a esa parte donde de alguna forma la predicación de la palabra ya no es esencial, ya no es necesaria, ya no debería de darse en algún sentido, porque básicamente no requerimos hacerlo. Dios conoce a los que ha de salvar, Él sabe quiénes han de ser salvos, por lo tanto es una encomienda de Él, una labor de Él. Cuando esto se cambia, amado hermano, en algún momento entonces llegamos a un problema.
que sería falta de crecimiento en la iglesia, no cumplir la labor que Dios nos ha encomendado. Es decir, estamos fallando en varias áreas. Y no solamente en esto, hay otros pensamientos más de algunos grupos denominados con una corriente carismática donde hablan acerca del Espíritu Santo en una forma inadecuada, no correcta, y esto lleva de alguna forma a una malversación de la iglesia, de tal manera que se apartan de la verdad por seguir el pensamiento de algunas personas no basadas en la Biblia, y terminan muchas ocasiones fracturando, dividiendo y lastimando a la propia iglesia. Cuando esto sucede, tenemos un grave problema, y el grave problema de alguna forma que estamos teniendo es que las cosas no están actuando de forma adecuada. Y el problema mayor no fue Satanás, sino el problema mayor fue un mal entendimiento de la palabra en esa teología que se estaba haciendo. Por lo tanto, nos preguntamos cuál sería la tarea de la teología. Y es una parte importante, la tarea de la teología. Esa tarea de la teología por lo menos va en dos ramas que me gustaría compartir contigo, o dos segmentos, dos líneas de actuación de la misma. La teología debe saber cómo la iglesia puede llegar a ser verdaderamente una iglesia. Es decir, esta nos dice cómo la iglesia puede llegar a ser una verdadera iglesia. Ahora, ¿por qué hablar acerca de esto? De cómo una iglesia puede llegar a ser una verdadera iglesia. Porque es la labor de la teología. Todo lo que tú y yo conocemos acerca de la teología se supone que nos da el marco no solamente de actuación, sino primero de fundamento o creencia o convicción en nuestra vida. ¿Qué es lo que sabemos acerca de los temas teológicos? Bueno, pues básicamente hay algunas doctrinas centrales dentro de la iglesia, como por ejemplo algunas de ellas: ¿quién es Dios Padre? ¿Quién es Dios Hijo? ¿Quién es Dios Espíritu Santo? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la salvación? Y todo esto van definiendo lo que es la verdadera iglesia, porque una verdadera iglesia no puede tener conceptos que vayan fuera de lo que es la escritura, porque si la iglesia pervierte de alguna forma, o el teólogo pervierte el concepto de salvación, entonces está quitando un punto crucial dentro de la iglesia. Cuando hablamos cómo la iglesia puede llegar a ser una verdadera iglesia, cada uno de los conceptos, amado hermano, que entendemos de esa teología nos lleva a la aplicación y a la actuación como tal, es decir, como iglesia, una verdadera iglesia o una falsa iglesia en algún momento. Hay iglesias que creen acerca del hombre por el concepto filosófico que el hombre es bueno por naturaleza. Cuando tú y yo vamos a la Biblia nos damos cuenta que este concepto no es el adecuado, que este concepto está errado, que este concepto está fuera de lo que es la escritura. Dios nunca define al hombre como bueno, sino más bien Él da del hombre un concepto que a mucha gente no le gusta, es decir, que todo hombre es un pecador, que todo hombre tiene una tendencia pecaminosa en su vida que no ha podido quitar, y que todo hombre tiene una depravación en su vida, es decir, está fuera de la actuación que Dios ha pedido y no puede regenerarse a sí mismo. Cuando hablamos de la salvación, en los conceptos que esta iglesia puede tener, le van a llevar a actuar de forma adecuada. Un ejemplo de ello: si una iglesia cree que la salvación se puede alcanzar por obras, entonces ¿qué hará? Como entiende eso, lo llevará a actuar, y esa actuación tiene que ver con práctica de cosas que cree que le podrá dar la salvación. Algunos llaman a esto como ordenanzas, otros como sacramentos, pero creen de alguna forma que esto puede alcanzar la salvación en sus vidas porque hay un mal entendimiento. Por lo tanto, cómo la iglesia puede llegar a ser una verdadera iglesia, la define la teología. Y esa teología debe de tener una fuente en la Biblia, no en el pensamiento del hombre, no en el humanismo, como yo ahorita muchas iglesias están tendiendo hacia allá en el humanismo, en algunas corrientes filosóficas, algunas estructuras de pensamiento, donde tristemente están pervirtiendo muchas cuestiones. Cuando hablamos acerca de esto, pues la teología debe llevar o debe de saber cómo la iglesia puede llegar a ser una verdadera iglesia, es decir, el teólogo se dedica a eso. Ahora, ¿por qué digo que esa teología tiene que ver con la propia iglesia? Porque los hermanos de nuestra iglesia
entienden la Escritura, y lo que entendemos de la Escritura es la forma como actuamos como iglesia. Por eso necesitamos realmente tener bases sólidas sobre esa teología. Dependiendo lo que tú y yo entendamos acerca de ello, creará una iglesia que actúe de forma adecuada ante Dios, o una iglesia que no se comporte como verdadera, sino que contenga muchos errores doctrinales y por lo tanto una práctica falsa de muchas cuestiones sobre su vida como iglesia. Amado hermano, cuando hablamos de esto, no solamente esa es la función de la teología. La función también de la teología es necesariamente crítica para servicio de la iglesia. Es decir, la teología lleva consigo una parte que a muchos no nos gusta, que sería la teología, como dije hace un momento, es ser necesariamente crítica. Es ser necesariamente crítica para servicio a la iglesia. Digo que esta parte no nos gusta porque en la mayoría de las congregaciones nos gusta mucho discutir en algún momento, tener pensamientos diferentes sobre algunas cuestiones, pero básicamente, amado hermano, es necesario que la teología sea crítica. ¿Contra quién? Pues que analice de alguna forma toda aquella estructura de pensamiento que en algún momento se ha dejado, alguien le ha dado, saber si eso realmente es correcto o no es correcto. Déjame pongo algunos ejemplos para entender esto. Hace un rato citaba al pastor Francisco Carlos de la primera iglesia de Torreón, y decía lo siguiente: a él le enseñaron una cosa y él después se da cuenta que la enseñanza que le dieron no concordaba con la palabra. Es decir, él fue crítico en ese sentido. Tal vez no en todo, pero en esa parte fue crítico. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos crecido bajo un contexto. Un servidor crecí los primeros 22 años de mi vida en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y en esa ciudad de Torreón, Coahuila, a mí me enseñaron varias cuestiones de lo que debería de ser o no ser dentro de la iglesia. Ahora, tristemente, muchas de esas cuestiones que me enseñaron tenían que ver no con la Biblia, sino con los gustos y pensamientos de algunas personas. Un ejemplo de ello, amado hermano, es algo que yo tuve que enfrentarme en algún momento cuando hablamos de esa teología crítica para el servicio a la iglesia. En el 2004, si mal no recuerdo, en la ciudad de Torreón, en la Convención Regional Bautista de La Laguna, expulsaron a una de las iglesias bautistas en esa convención por incluir la batería dentro de sus servicios de adoración, es decir, dentro de los instrumentos que se tocaban para la adoración. Y recuerdo que esto levantó un alboroto a toda la convención, y en el 2004, si mal no recuerdo, terminó siendo expulsada esa iglesia. Después de algún tiempo se volvió a admitir dentro de la convención, precisamente porque tuvo que haber un pensamiento, una teología crítica sobre esa área, que por mucho tiempo se dijo la batería es del diablo y quien toca la batería no es adecuado en una iglesia, etcétera, etcétera. Ahora, misma situación, amado hermano, yo no sé si tú sabías, pero sucedió con la guitarra electroacústica en algún momento, la guitarra acústica en algún momento, hasta con el piano, es decir, o el órgano. Entonces, varias cuestiones por ahí a lo largo de la historia se han dado. Y cuando se llegue a ese punto, ¿qué es lo que tiene que hacer el teólogo? Pues básicamente reflexionar si su pensamiento sobre tal o cual situación es correcta o es incorrecta. Yo recuerdo, te digo, en el 2004 eso sucedió. Yo en el 2005 me voy a la Ciudad de México para capacitarme en el Seminario Teológico Bautista Mexicano en Lomas Verdes. Cuando yo llego, al poco tiempo de llegar, empiezo a pastorear la iglesia, la primera iglesia que yo pastoreé, que fue Iglesia Bautista Luz Eterna en Huixquilucan, Estado de México. Y para mí fue un conflicto llegar a esa iglesia. Recuerdo el primer culto que estuve ahí, yo ya iba con la intención de pastorear esa iglesia porque me habían invitado para predicar con vistas a ese pastorado. Y yo recuerdo que cuando yo llego a esa iglesia, es tal vez el servicio de adoración más incómodo en el que yo estuve o he estado posiblemente. Más porque yo sabía que era una iglesia bautista. Es decir, yo creí que todas las iglesias bautistas eran como las iglesias de La Laguna. Cuando yo llego a esta iglesia me doy cuenta que esa iglesia no es como en la que yo fui educado, no es bajo la cultura en la que yo fui educado. Y aunque la iglesia en ese momento, Luz Eterna, no tenía una batería, lo que sí tenía es que los hermanos aplaudían y levantaban las manos.
Amado hermano, de verdad esto fue un choque para mí en mi cabeza, es decir, en mi cabeza yo no concebía cómo un bautista podía aplaudir y levantar las manos. Y recuerdo que cuando entro al seminario y empiezo a pastorear la iglesia, pues a mí me conflictúa esa parte de la adoración y yo tuve que meterme en la Biblia por algún tiempo, es decir, algunas semanas me metí completamente a la Biblia. ¿Y sabes cuál era la intención de un servidor? Decirle a los hermanos que no era correcto que aplaudieran y levantaran las manos. Eso era lo que yo quería hacerles ver. Y me metí en la Biblia para encontrar algún pasaje o varios pasajes para decirles que lo que ellos hacían era incorrecto. En realidad, lo que Dios trabajó conmigo es entender que lo que ellos hacían no era incorrecto, ni tampoco lo que yo hacía. Es decir, yo no encontré nunca en la Biblia algo que prohibiera el aplauso, no encontré algo en la Biblia que prohibiera levantar las manos. ¿Sabes cuál fue mi labor más bien como parte del pastorado en esta iglesia? Que ellos entendieran lo que realmente hacían. Que si ellos iban a utilizar alguna parte de su cuerpo para adorar a Dios, que en este caso sería levantar las manos, les tuve que enseñar qué significaba levantar las manos bíblicamente. Es decir, la Biblia no prohíbe levantar las manos, pero lo que sí nos dice es qué sentido tiene levantar las manos y bajo qué contexto debe darse el levantar las manos. Tal vez lo has leído en la Biblia. El levantar las manos habla acerca de una vida santa, es decir, es un acto de adoración de levantar una vida santa. Estás levantando tus manos por la santidad que hay en tu vida. Entonces, todo este tipo de cuestiones, más bien yo tuve que cambiar el pensamiento y la estructura que tenía, porque la teología que me habían enseñado a mí, pues realmente no la basaron en la Biblia, la basaron en lo que algunos pastores de la Convención Regional Bautista de La Laguna creían, mas no lo que la Biblia decía. Yo llegué a un entendimiento pleno. Hasta ahorita yo no aplaudo, no levanto las manos, pero tampoco ya me conflictúa cuando voy a una iglesia bautista donde lo hacen. Lo único que yo he llegado a la conclusión es la siguiente, es decir, tú eres libre para tomar determinaciones, pero nadie debería estarte hostigando para hacer o no hacer ese tipo de cuestiones. Es decir, yo no soy quien para prohibirlo, ni tampoco soy quien para empezar a alentarlo, como hay iglesias que lo hacen. Levanten todas sus manos y el que no lo hace tal cosa. No es mi parte como parte de una iglesia hacerlo, no es así. Yo creo que la gente que va a hacer algo tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Básicamente lo que digo es crítica. Ahora, estos son cosas, miniedades si tú quieres, o cosas muy pequeñas que realmente no son tan importantes, pero cuando hablamos de algunas cuestiones teológicas de suma importancia, uno tiene que llegar a conclusiones. Y hoy vivimos en un mundo en el que nos desafía en ese sentido, pero en las iglesias sobre todo, ni siquiera el mundo, sino la propia iglesia, hay creyentes que nos desafían a pensar críticamente para hacer una teología crítica sobre todo lo que realizamos. Y yo no sé cómo seas tú, pero seguramente si eres parecido a un servidor, hay cosas que hoy entendemos de forma diferente a lo que entendíamos hace años atrás. ¿Por qué la Biblia ha cambiado? No, solamente lo que cambió es el entendimiento de la palabra de Dios en algunas áreas, donde evaluamos lo que tal pastor nos enseñó, lo que tal líder nos enseñó, lo que mi familia me enseñó o lo que las generaciones pasadas nos enseñaron, y llegamos a una conclusión si eso era bíblico o no era bíblico. Y tenemos dos opciones cuando hacemos esto de reflexionar o hacer teología crítica. O nos quedamos con lo que tenemos aunque esté mal, o lo cambiamos para adaptarnos a lo que Dios quiere con base a su palabra. Yo espero que la segunda sea la opción para muchos de nosotros. Tal vez otro de los temas por ahí que ha surgido y que como iglesia hemos vivido también esto, claro, guardando las reservas que tienen que guardarse, no voy a explicar todo, pero lo que digo es lo siguiente: hay iglesias que dicen para bautizarse una persona requiere atravesar un curso de discipulado, no sé cuántas lecciones, cuántos meses, y después de ello hay iglesias que así lo practican. Pasamos a ese nuevo creyente al frente y toda la iglesia lo bombardea con preguntas. Después de analizarle qué tanto sabe y todo lo demás, pues entonces esa persona decide la iglesia si le bautiza o no le bautiza. Tal vez en algún momento esta iglesia vivió esto, yo no lo sé, pero en La Laguna había iglesias que así lo hacían. Cuando tú vas a la Biblia y te enfrentas con lo que es el bautismo, lo que significa y los elementos necesarios para que una persona pueda bautizarte, te das cuenta que solamente hay un solo requisito: haber creído en Jesús como Señor y Salvador. Felipe el etíope por ahí en el capítulo 8 nos marcan esto. Y cuando llegamos al entendimiento de esa parte, amado hermano, podemos llegar a una conclusión: o nos quedamos con la práctica que tenemos,
o nos acoplamos a lo que la Biblia dice para que esto sea realmente algo adecuado y agradable delante de Dios. Entonces, tú y yo en esa reflexión crítica, en esa teología crítica, tenemos las dos opciones. O nos quedamos con lo que teníamos aunque no sea bíblico, o cambiamos a lo que Dios quiere que es bíblico para ser agradables ante Él. Ahora, hay muchas ocasiones que lo que ya pensábamos en esa teología crítica o en esa reflexión crítica llegaremos a corroborar que estamos en lo correcto. Es decir, no quiero decir que todo lo que pensamos está mal, que todo lo que nos enseñaron está mal. En realidad yo creo que el 90% tal vez de lo que alguien nos ha compartido en las generaciones pasadas, o si no es que a lo mejor hasta más, es correcto, es decir, está conforme a la Escritura. No hay que cambiar nada, sino más bien ratificamos que lo que hemos estado haciendo es correcto delante de de los ojos de Dios o delante de Dios, de forma general, es correcto. Entonces, por lo tanto, amado hermano, esta es la función de la teología. ¿Cómo la iglesia puede llegar a ser una verdadera iglesia? Porque estructura el pensamiento, las convicciones. Y todo esto nos lleva a la práctica, pero también debe de ser crítica para estar analizando si lo que creemos realmente concuerda con la Biblia. Y si es así, ratificamos, pero si no es así, creo que tenemos la opción de cambiar para ser más agradables delante de Dios con lo que hacemos. Ahora, nos vamos por ahí a lo siguiente, que es la última parte de esta primera unidad, que sería educación y teología. ¿Cuáles son los departamentos de la teología? ¿Cuáles son los departamentos de la teología? Es decir, cuando hablamos de teología, pues siempre hablamos de forma general, en el sentido de, pues teología y ya, pero hay muchos departamentos que deberían de estar entrelazados para que la teología pueda dar un efecto adecuado. ¿Cuáles son esos departamentos? Esos departamentos de la teología, básicamente podemos encontrar varios dentro de ello. No voy a hablar de todos, pero voy a hablar de algunos que son significativos, que posiblemente estaremos viendo en próximos estudios, en próximos módulos, en los meses más adelante. Pero parte de ello, amado hermano, cuando hablamos de esa teología o esos departamentos, pues una de ellas sería el departamento bíblico. Es decir, es fundamental esta parte. Departamento, y le voy a quitar departamento, no voy a poner bíblico porque acá ya están departamentos. El departamento bíblico, ¿de qué se encarga este? Pues básicamente es la revelación de Dios a través de las Escrituras. Tanto analiza lo que es la Escritura basada en el Antiguo Testamento como la Escritura basada en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para llegar a conclusiones de lo que Dios ha dejado en su palabra y poder analizar todo eso para que la iglesia pueda vivirlo. El departamento bíblico es la revelación de Dios a través de las Escrituras. Y cuando uno se mete a esto, amado hermano, lo que uno puede entender es que esa revelación viene de forma progresiva. Ahorita un poquito más adelante estaremos tocando esta parte, pero Dios ha manejado esto para de tal manera que pueda ser progresiva esa revelación que ha dado de sí mismo, porque sería imposible poder comprenderle todo a Dios o comprender todo de Dios o lo que Él ha dejado si no fuera de forma paulatina para el hombre, porque no tenemos la capacidad para poder comprender en realidad a Dios todo lo que Él quiere que comprendamos de Él, y esto nos lleva a ir de forma paulatina. Otro departamento es el departamento sistemático o la teología sistemática. Hay teología bíblica, hay teología sistemática. Y en esta teología sistemática, básicamente, ¿qué es lo que se encarga? Bueno, pues es de analizar, de evaluar, de hacer un examen crítico de las doctrinas en las que la vida de la iglesia está arraigada, es decir, las doctrinas fundamentales. La teología sistemática, pues de alguna forma hace sistemáticamente organiza las doctrinas para poder hacer un análisis crítico de ellas y saber si estamos montados sobre la base correcta, qué cosa hay que cambiar, cómo estructurar esa teología. Se mete a la historia, se mete a varias cuestiones para llegar a esa teología sistemática de las doctrinas generales de alguna forma de la iglesia, de esas doctrinas básicas que la iglesia hoy sostiene. Pues esto es parte de lo que hace, amado hermano. Ahora, no solamente eso, sino también en la teología hay una teología llamada también histórica. En esa teología histórica
Lo que hace esta teología histórica básicamente es reconstruir los hechos del pasado y por lo tanto permitirnos ver lo que realmente pasó. Esa historia o esa teología histórica no solamente la mayoría lo ubica con posbíblico, es decir, después del año 95 hacia acá, porque es la historia de la iglesia, pero en realidad cuando hablamos de la historia o esa teología histórica debería de ver no solamente lo que está fuera de la Biblia en el marco de actuación de la historia, sino también lo que está dentro de la Biblia. Por lo tanto, esto puede remontarse a la teología histórica, lo que hay en el Antiguo Testamento, lo que hay en el Nuevo Testamento y lo que hay pos el Antiguo Testamento o después del Nuevo Testamento, que sería lo que hoy estamos viviendo. Analiza los periodos de la historia, cómo estos han marcado, cómo estos han impactado, los errores que han tenido, los aciertos que se han logrado y varias cuestiones más que en algún momento se ha vivido o se tiene en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, hablamos también de la teología práctica. La teología práctica. ¿Qué es esa teología práctica, amado hermano? Es todo lo que tú y yo realizamos en pocas palabras. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la liturgia, podemos hablar acerca de la ofrenda en sí misma y otras situaciones más. Entonces, cuando hablamos de esa teología práctica, analiza de alguna forma lo que vivimos en el diario andar como iglesia. No sé si alguna vez te has preguntado por qué los cultos los tenemos como los tenemos. Pues básicamente, amado hermano, esto surgió de una teología práctica que hace muchos años, pues algunas personas en particular se dedicaron a analizar un poquito de cómo era la parte cúltica o liturgia de la iglesia del primer siglo, aún parte del Antiguo Testamento en el pueblo de Dios, cómo se veía esa liturgia, y mucha de esa liturgia que se tenía se ha puesto dentro de la iglesia, aunque en realidad creo que tendríamos que hacer un análisis mucho mejor, porque no sé si concuerdas conmigo, pero muchas iglesias, en particular las iglesias históricas como bautistas, metodistas, presbiterianas, tenemos un sistema muy sacro en ese sentido, es decir, un sistema posiblemente que no emana de la Biblia, sino emana en muchos sentidos de la época del medievo, es decir, tristemente, y lo digo para vergüenza, porque creo que no debería ser así, cuando hay gente que entra a una iglesia, lo que está entrando es una iglesia medieval en algún momento, es decir, no entra a las partes cúlticas o la liturgia que la iglesia del primer siglo tenía, sino más bien está entrando a la liturgia que manejaba la iglesia del año 400 al 1400, donde todo era silencio, nadie podía reírse, había cero emociones, todo este tipo de cuestiones que en algún momento ha llegado a impactar tanto la iglesia y a permear tanto la iglesia que no hemos podido quitarnos esa cobija que traemos arrastrando algunas iglesias. Ahora, ¿quiero decir que esté mal? No, lo que quiero decir es que tendríamos que reflexionar críticamente en esa teología sobre la práctica en cuestión cúltica o la liturgia dentro de la iglesia. Y creo que si eso hiciéramos, amado hermano, algunas cosas podríamos cambiar sin afectar la Biblia y poder tener algo más acorde tal vez a nuestra sociedad. Ahora, ¿cuál es el problema de que esta práctica se analice no en la Biblia, sino en lo que a la gente le gusta hoy en día? Pues tristemente entonces llegaríamos a la conclusión que muchas iglesias han llegado, que deberíamos de tener un entretenimiento cada semana, no un culto, sino un espectáculo donde la gente estuviera a gusto, donde la gente se sintiera cómoda, donde la gente se divirtiera. Y tristemente no es el enfoque, porque hay gente que llega a esta conclusión, pero porque su práctica no emana de la teología bíblica, sino su práctica emana de lo que la sociedad le gusta hoy en día. Pero creo que una iglesia debería analizar constantemente cada una de estas cuestiones. Ahora, no son las únicas que existen. Hay otra parte que es la que nos atañe durante estos primeros módulos y en particular este curso, que sería el departamento de educación. Y en ese departamento de la educación estamos hablando de la teología de la educación. Esa teología de la educación, amado hermano, tiene que ver con la educación, predicación y relaciones de alguna forma que se establecen para la enseñanza dentro de la iglesia. Aquí en este marco pues podría entrar todo lo que es el aparato educativo de la iglesia con sus vertientes. En esta iglesia en particular, departamentos, servicios de estudio bíblico dominical, en algún momento tal vez algunas áreas de estudio bíblico en casa, etcétera, etcétera, entrarían dentro de esta parte. ¿Y qué analiza todo ello? Cómo la gente puede aprender, cómo la gente puede captar mejor la Biblia y estructura el pensamiento para que esa persona o esas personas de la iglesia
puedan actuar de mucho mejor manera entendiendo lo que Dios quiere que ellos puedan ser enseñados o en qué áreas deben de ser enseñados. Una iglesia puede detectar algunas áreas donde no está bien la gente actuando y llevarla en algún momento para vivir esa parte que tú y yo podemos entender que sería esa educación adecuada que pueda agradar a Dios. Entre ello encontramos también otras cuestiones más, como por ejemplo, pongo algunas de ellas, como la teología pastoral, y otra de ellas sería evangelismo y misiones. Cuando hablamos de la pastoral, amado hermano, tiene que ver con la relación personal e íntima a la existencia de una persona o familia referente al ministerio de la palabra, es decir, aquel que está a cargo o aquellos que están a cargo de la predicación, de la exposición de la palabra, de la enseñanza de esa palabra y cómo ésta debería de ser dentro de una iglesia. Entonces hablamos de esa teología pastoral. Ahora, si entráramos a un estudio sobre teología en particular, podríamos ver cada una de ellas por varias semanas, cada una de estas. Yo nada más estoy tocando algunas áreas que abarca la teología, y la última sería el evangelismo y las misiones, que es cómo compartir o llevar el evangelio a la gente que lo requiere y cómo estructurar nuevas obras. Pues esto nos lo da esa teología, es decir, ¿de dónde emana? Recordemos, siempre que hablamos teología tiene que ser una teología bíblica, y la Biblia nos dice cómo debería de ser la relación en esa pastoral entre el líder de la iglesia, el que ha puesto como maestro, el que enseña, el que cuida, hacia la propia iglesia, cómo debería de actuar, y a la misma vez también cómo el evangelismo y las misiones deberían estructurarse, cómo una iglesia puede hacer esa labor en general. Por lo tanto, pues entramos aquí a esta parte o a esta sección de lo que sería, como dije hace un momento, la educación y la teología. Ahora hay tres conceptos por ahí que nos atañen para estar cerrando por ahí esta sesión. No voy a acabar ya, pero por lo menos quiero entrarle a esta parte, que serían tres conceptos. Recordemos, esto fue la relación entre la palabra, entre lo que es la teología, la relación que hay entre la teología o la palabra y la iglesia, o la educación y la teología. Y ahorita entramos a tres conceptos por ahí que me gustaría poder definir, que son importantes para el estudio de la teología de la educación cristiana. El primero de ellos sería revelación. El segundo concepto sería iglesia. Y el tercer concepto sería teología. Revelación, iglesia y teología, cómo estos se unen de alguna manera. Sabes, cuando hablamos acerca de esto, básicamente la revelación, que es la que tenemos ahí, que es la principal, cada una de ellas voy a poner algunas cuestiones, ¿no?, que sería importante poder notar dentro de este estudio. En la primera cuestión, que sería esta revelación, uno tiene que entender que esta revelación es una autorrevelación. Una autorrevelación. ¿Por qué decimos esto, amado hermano? Porque es un deseo de Dios mismo por darse a conocer. Y de hecho, Él desde la antigüedad ha hecho esto, en pocas palabras. Cuando hablamos de esa revelación, Dios se ha dado a conocer y ha elegido algunos personajes en particular. El primero que elige para revelarse sería un personaje llamado Abraham. Es decir, Dios utilizó otros personajes antes, pero en el libro de Génesis un personaje netamente importante, que tiene un grado de relevancia para nosotros, sería Abraham. ¿Y qué es lo que Dios hace con Abraham? Abraham no busca a Dios, más bien Dios busca a Abraham para autorrevelarse. Y cada personaje que ha habido a lo largo de la historia, Dios se ha revelado a esos personajes para que ellos pudieran compartir esa revelación también con el pueblo que Dios estaba estructurando. En el Antiguo Testamento, básicamente, Él se revelaba ¿por medio de quién? De los profetas. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos también con los apóstoles.
Ahora, ¿por qué estas dos cosas son esenciales? Porque todo el Antiguo Testamento encontrarás que los profetas hacían la función de compartir lo que Dios había revelado con ellos o a ellos para que ellos pudieran compartir con el pueblo. Esa es la labor básicamente del profeta en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hablamos de los apóstoles, ya no de los profetas, porque los profetas básicamente se dedican a hacer la profecía con base a lo que ya estaba escrito, con lo que ya se había quedado, con lo que hoy tú y yo tenemos, que son las cartas, la predicación apostólica, etcétera, etcétera. Pero a los apóstoles Dios se les revela a ellos a través de la persona de Cristo, es decir, Cristo mismo se revela a ellos quién era, para que ellos pudieran quedarse con esa enseñanza y compartirla con aquel que necesitaba escucharla, es decir, todo el mundo. Y básicamente esto entendemos que la revelación es una autorrevelación. Ahora, hay observaciones básicamente en esa revelación. ¿Cuáles son las observaciones? Observaciones. No las voy a escribir, sino te las comparto y tú puedes anotarlas por ahí o hacer algún tipo de anotación. De todas maneras, en los libros donde tomé todo esto te voy a mandar el material y tú puedes constatar todo esto que estoy compartiendo ahorita. Parte de las observaciones de esta revelación es: número uno, el conocimiento no comienza siempre por la claridad. Vuelvo a repetir, el conocimiento no comienza siempre con toda claridad. Es decir, lo que podemos entender en este concepto es que Dios se va autorrevelando y es de forma progresiva, no con toda la claridad que uno esperaría. Es decir, hay cosas en el Antiguo Testamento que Dios hace y permite, pero solamente eran unos pequeños destellos de lo que Él iba a hacer de una forma perfecta en el Nuevo Testamento, es decir, lo que conocemos como tipos y antitipos. El tipo se da en el Antiguo Testamento y es un tipo de lo que sucedería en el Nuevo Testamento ya como ese antitipo, que sería el cumplimiento de algunas cuestiones del Antiguo Testamento. Y esto lo podemos entender, no sé si puedes notar, pero lo que el creyente en el Nuevo Testamento conoce de Dios está mucho más avanzado de lo que se conocía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios se ha ido revelando progresivamente. Esa autorrevelación no fue de un trancazo ya, sino Él va revelando parte por parte para que tú y yo podamos ir entendiendo lo que Dios hace, quién es Dios y lo que Él busca para nosotros. Es decir, es una revelación progresiva. Número dos, el conocimiento de la verdad se puede irrumpir, es decir, ese conocimiento en algún momento llegan periodos donde Dios no habla, donde Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, recordarles un poquito ahí, hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, que son aproximadamente 400 años que se le conocen como 400 años de silencio, donde no hay una autorrevelación de Dios, es decir, esa revelación es progresiva. Y no fue siempre esa revelación, sino Dios tenía periodos en los que se revelaba mayormente al hombre, porque era necesario que el hombre pudiera conocer ese Dios que le estaba buscando en momentos cruciales en su vida. Tercera cuestión por ahí también, está rodeado de multitud de elementos humanos también, es decir, la revelación de Dios la revela a un hombre, pero ese hombre tiene su propia cultura, su propio contexto, su propia problemática, y todo ese tipo de circunstancias, amado hermano, podemos entenderlo como parte de una revelación que está rodeada de muchos elementos también humanos. Para ejemplo de esto puedo hablar un poquito acerca del libro de Apocalipsis. No me meto a él, pero el libro de Apocalipsis fue un libro único que se dio bajo un contexto. ¿Cuál era el contexto de este libro? La persecución de la iglesia. La literatura apocalíptica básicamente tenía un elemento central, que era una literatura velada para la mayoría de la gente, pero los que le incumbía de alguna forma entendían lo que él estaba revelando en ella. Es decir, para mucha gente leían un documento apocalíptico, es un tipo de literatura, y la gente no entendía porque esos documentos parecían como si fueran cifrados, es decir, una cosa se cambiaba por otra, había palabras que no se entendían, había bajo un contexto que si alguien no fuera parte de ese grupo, de esa sociedad, de esa entidad, no entendería muchas cuestiones. Y el Apocalipsis básicamente tiene que ver con esto que estoy mencionando. Había una situación, había una cultura, había una circunstancia bajo la cual se da esa revelación. Y claro, hoy podemos entenderla porque hay un análisis de todo eso y somos parte también de ese grupo que sería la iglesia, a quien fue elegida para darle esta revelación o cosas que Dios quería que la iglesia conociera. Recuerda que así comienza las cartas
del capítulo 2 y 3 van dirigidas a la iglesia, al igual que todo el Apocalipsis se supone que estaba dirigida a la iglesia que se encontraba bajo persecución en ese momento. Y número 4, la revelación puede y debe significar el conocimiento del Dios lejano y santo, pero también un Dios cercano, es decir, que se acerca a nosotros por esa revelación, buscando que tú y yo podamos conocerle. Y es un Dios santo que requiere también que tú y yo podamos ir a Él con santidad. Entonces son parte de esas observaciones. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente Dios se va a revelar a su pueblo, no a gente desconocida. Se va a revelar en una relación con Él directa, como los personajes bíblicos. Hoy en día ya esta revelación, amado hermano, como hemos dicho, fue cerrada. Ya no hay más revelación, porque la revelación máxima entendemos que fue encarnada, que fue Jesucristo viniendo a este mundo y dejando su palabra también, que es todo lo que tú y yo requerimos para poder subsistir y para poder estructurar una iglesia que sea agradable ante Dios. Es decir, ya no hay más revelación, no creemos en eso que la gente dice Dios me reveló, no, en realidad ya no hay revelación, más bien ahora hay una iluminación para interpretar las Sagradas Escrituras y hacer una aplicación de ellas a nuestra vida práctica. Como dije ahorita, entonces en esta revelación, la máxima revelación es Jesucristo y su palabra. Es decir, Jesucristo mismo es la máxima revelación. Y pongo ahí su palabra porque a final de cuentas, ¿de qué habla la Biblia si no es de este personaje central? Es decir, el Nuevo Testamento tiene un enfoque, y el enfoque es la persona de Jesús, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa revelación máxima es Jesucristo, y su palabra nos habla precisamente acerca de Cristo. Por lo tanto, esa revelación es lo que me parece que es el marco de actuación y estudio de la educación cristiana y de la propia teología. ¿Qué hace la iglesia, amado hermano? Yo quiero hablar un poquito de la iglesia, primero lo que la iglesia no es y después lo que la iglesia debería de ser en realidad. Y comenzamos aquí algunas cuestiones en lo que la iglesia, y comienzo hablando acerca de lo que no es. La iglesia no es la revelación de Dios transformada en una institución, es decir, la iglesia no es la revelación, no es la revelación. Ahora hago un hincapié en lo siguiente: cuando digo no es la revelación de Dios, creo que es un término correcto, no es. Surge de la revelación de Dios, mas no es la revelación de Dios, porque entonces ella se apropiaría y estaría en lugar de esto, que sería su palabra. Tristemente hay congregaciones que sí hacen esto. Para mayor tal vez entendimiento sería la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no ve la palabra de Dios, sino ellos mismos son la revelación de Dios, y lo que ellos dicen, se supone, entre comillas, es lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Es decir, hay algunos instrumentos que ellos manejan. Por ejemplo, cuando el Papa habla en ex cátedra, es decir, todo lo que él dice en ese momento se supone que viene directo de Dios y no requieren la palabra, sino hay un personaje que ha asumido esa labor. Entonces la iglesia toma el lugar de la palabra porque ella es la revelación máxima de Dios, y ya no requiere la palabra, sino lo que ella dice, pues es lo que debería de ser, cosa que no entendemos nosotros. Para nosotros la palabra de Dios es la revelación de Dios, y la iglesia surge de esa revelación, es decir, se basa en esa revelación, pero nunca llegará a ocupar el lugar de la revelación. Espero explicarme o estar tratando de explicar esto que quiero decir, ¿no? Cuando hablamos acerca de la iglesia, tampoco es una libre asociación destinada a cultivar las impresiones y experiencias emocionales que podrían suscitar en el nombre de la revelación de Dios. No es una asociación libre. ¿Qué queremos decir con esto de que no es una asociación libre? No es una asociación libre. Dios tiene, en pocas palabras, a quien ha elegido y a quien le ha dado salvación. La iglesia, aunque en los estudios o en los cultos hemos visto que hay trigo y cizaña y se le conoce como iglesia, en realidad la cizaña no es parte de la iglesia. Entonces aquí cuando hablamos no es una libre asociación, no cualquiera debería de pertenecer a ella. Puede tener una membresía, hablando humanamente como la otorga una iglesia,
pero no es parte de esa iglesia si no ha sido llamado por Dios, si no ha sido elegido por Dios, si no ha sido doblegado por Dios, si no ha sido incluido por Dios. Es decir, los elegidos de Dios, los que Dios ha rescatado para salvación, aquellos que han respondido al llamado de salvación, son los que son parte de esa asociación, pero no es una asociación libre, sino controlada y dirigida y guiada por Dios, estructurada por Dios. ¿Qué otra cosa entendemos, amado hermano, relacionado con lo que no es la iglesia? Cuando hablamos de esa iglesia, la iglesia no es el reino de Dios transformado en el conjunto de métodos y sistemas humanos de salvación. Ojo con esto, la iglesia no es el reino de Dios transformado en un conjunto de métodos y sistemas humanos. Es decir, no es el reino de Dios transformado en sistemas y métodos. No es el reino de Dios transformado en sistemas y métodos, como dice ahí, transformados en sistemas y métodos humanos de salvación. Es decir, no, en realidad la iglesia es parte del reino, pero no es el reino totalitario transformado en sistemas y métodos para la salvación del hombre. No, en realidad no lo es. Y la última cuestión de lo que no es la iglesia no es tampoco una sociedad religiosa, no es una sociedad religiosa. ¿A qué me refiero con esto? Hay un problema para el nuevo protestantismo o el protestantismo moderno, donde ellos creen que la iglesia es esa sociedad religiosa y por lo tanto se encierra a sí misma, es decir, ya no puede surgir ni salir al exterior porque se contamina, porque esto o aquello. Entonces es un error básicamente el protestantismo moderno. Aún Jesucristo dijo, ellos están en el mundo, mas no son del mundo, pero no puede ser quitado del mundo. Entonces no podemos hacer esa sociedad religiosa y decir esto es la iglesia y todo lo demás ya no importa. La iglesia está puesta dentro de una propia sociedad para desarrollarse, ¿no? Y para llevar ese mensaje de salvación. Por lo tanto, amado hermano, esto es importante dentro de lo que la iglesia no es. ¿Qué es entonces la iglesia? Es un conjunto de creyentes que Dios ha llamado a salvación. ¿Para qué? Para ir formando en ellos la vida de Cristo. Y esto, la educación cristiana tendrá que promoverlo, tendrá que impulsarlo, tendrá que llevarlo. Voy a la última cuestión, que sería lo que aparece ahí, que sería la teología. Alguien ha dicho que la teología es la más hermosa de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque es la única que puede conocer de mejor forma el corazón del hombre, pero también la realidad que el hombre vive. Mientras que todas las demás ciencias, algunas de ellas, sea sociales o cualquier tipo, llevan al hombre en una interpretación de lo que el hombre es, pero en realidad de lo que ellos creen que es. La Biblia nos muestra al hombre como en realidad es y nos muestra lo que es el corazón del hombre. Alguien ha dicho que la teología es la ciencia más difícil y peligrosa, y yo creo que tiene razón con ello, a lo mejor por lo menos porque he experimentado parte de lo que el autor nos menciona dentro del escrito. En el documento por ahí que estamos llevando para este estudio, él nos comenta, el escritor, nada más déjenme ver algo, nos comenta que esta es una situación interesante. Y él dice en ese documento sobre lo que es la iglesia, nos habla acerca de, el autor de este es Karl Barth. Y Karl Barth nos menciona algo que es interesante, y él dice que es la más difícil y peligrosa de las ciencias, o de las ciencias básicamente. ¿Por qué? Porque él dice que la teología puede llevarte a una desesperación por cosas que no entiendes, pero a la misma vez a un orgullo por otras cosas que sí entiendes. Es decir, está entre los dos polos. Lo difícil que te lleva a la desesperación, y yo no sé si tú has vivido esto, pero hay cosas en la Biblia que literalmente algunos no entendemos. Y no es porque estemos cortos de entendimiento, no es porque tengamos un mal maestro. Básicamente ahí dice la Escritura misterios que solamente pertenecen a Dios. Y por más que en algún momento logramos desgarrarnos y nos metemos y le buscamos, entramos en un punto de desesperación. Yo he tenido varios de esos puntos en algún momento, en los cuales yo necesito nada más aprender a confiar en Dios y no comprender las cosas con mi mente finita como a veces intento hacerlo.
porque la desesperación es tan grande que pues nos volveríamos locos porque no llegaríamos a un entendimiento de algunas cuestiones. Y el orgullo, porque cuando entendemos muchas cuestiones de la Biblia, amado hermano, también se llega a ese orgullo en el cual nos sentimos superiores a los demás, y es algo que no debería de ser, ni la desesperación ni el orgullo. Por eso él dice que es la más difícil y peligrosa. Difícil porque no se comprende y la desesperación llega, y peligrosa por el orgullo que algunos llegamos a tener por algún curso que tuvimos, por alguna preparación que tenemos. Yo digo, no necesitamos hacer alusión tanto a eso, ¿no? Como algunos tal vez intentamos hacerlo. Es que yo soy capacitado en un seminario, es que yo salí de tal institución, es que yo cursé tal cosa, yo conozco esto porque estuve. No, básicamente no tendríamos por qué hacer alusión a todo eso, porque entonces entramos en un orgullo. Pero el verdadero teólogo, amado hermano, está entre estos dos polos, entre el polo de la desesperación y no llegar a ese orgullo que tristemente puede afectar la vida de cualquiera, y no es correcto delante de Dios tampoco. Cuando hablamos acerca de la teología, amado hermano, no se puede escoger la verdad que se proclama. Debe entenderse todo la Biblia como un enfoque totalitario. Es decir, en la teología no deberíamos de estar buscando decir esto sí lo enseño, esto no lo enseño. La teología debe de entrarle a todas las áreas dentro de la vida de la iglesia, y sobre todo a todas las áreas de la Biblia. La Biblia misma nos dice que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Por lo tanto, tendríamos que entrar a esa teología partiendo de toda la Biblia y no solamente de un conjunto, de algunas partes que nos gustan o en algún momento nos interesan, ¿no? Es decir, cosas que Dios no quiere para nosotros, o cosas que Dios sí quiere. No nos toca esto. Todo lo que la Biblia dice lo quiere Dios para nuestra vida. Evitar algunas y aceptar otras. Es decir, en la Biblia tenemos dos cosas: lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, y todo ello es el marco de actuación de la teología. La teología es la única cosa que interesa realmente al hombre. Alguien llegó a decir por ahí en el escrito, y en el escrito es una realidad. Es decir, la teología nos interesa a todos porque es la estructura de pensamiento y de creencia que en algún momento formaremos. ¿Dónde la basamos? Es lo complicado. Mucha gente la basa en escritos diferentes, en la sociología, en el humanismo, en no sé qué tantas cosas, en su propia lógica. Pero la teología realmente que agrada a Dios tiene su base en la escritura. Por lo tanto, amado hermano, en esa teología, el tema principal de la teología es la revelación de Dios. El tema principal de la teología es la revelación de Dios. Es la revelación de Dios. Ese es el tema central. Es decir, el teólogo reflexiona en la palabra de Dios y el Espíritu Santo le lleva a entender esas verdades eternas que están plasmadas ahí. La teología constituye la tarea principal de toda iglesia, no solo los líderes. Ahora, ¿por qué decimos la teología constituye la tarea principal de la iglesia? Toda iglesia tiene una teología, acertada o errada, pero hay una teología que nos guía, y esa teología Dios nos llamó a estructurarla con base a su palabra, y es la tarea no solamente del pastor, no solamente de los líderes, sino es la tarea de toda persona. Y la reflexión de la iglesia sobre la palabra es la que hace a la teología. Es decir, esta principal revelación de Dios constituye la tarea principal de la iglesia, y cuando la iglesia reflexiona esa teología, básicamente lo que hace es que crea la iglesia, y la iglesia vive conforme a los parámetros que Dios ha establecido. Por eso la teología es importante, y esa teología de la educación nos va a llevar entonces a ver la educación desde el punto de vista teológico de lo que Dios quiere y no quiere para nuestra vida. Amados hermanos, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Es todo lo que quería compartir en esta introducción. Juntamente con este video están subidos 3 videos más dentro de esta sección que sería Teología de la Educación Cristiana, y te invito a ver los demás videos. Para las preguntas relacionadas a esta sesión, y de los otros 3 videos, tendremos el día 18 de este mes de febrero, y ahí si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, estaremos contestando todo lo que pueda ser posible, lo que yo sepa contestar,
y si algo no pudiera contestar te diría espérame poquito para investigarlo, pero básicamente lo que hemos estado tocando o estaremos tocando en estas 4 sesiones, el día 18 estaremos concluyendo con lo que es estas preguntas, estas pues cuestiones que pueden surgir del estudio de estos 4 videos que tú estarás analizando para ello. Y durante esta semana estamos subiendo los otros 2 videos que faltan para dejar los 4 videos relacionados con lo que es el Ministerio de Educación Cristiana, y ese ministerio pues tiene 4 videos también que estaremos subiendo, y las preguntas relacionadas con esos videos serían para el día 25. Por lo tanto, pues tienes esta semana para ver este video más los 3 más que van dentro de esta materia o este módulo. Me gustaría orar para cerrar de esta manera. Oramos. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por la bendición que usted representa para nuestras vidas al permitirnos meditar en su palabra, al reflexionar en algunos asuntos importantes para la iglesia, y la teología de la educación cristiana es un asunto, Padre, de suma importancia. Permita que podamos entender, Señor, esta base principal, que son los principios de los cuales emana, que son palabras, conceptos básicos y claves, pero también, Señor, los principios rectores dentro de esa educación, que en particular hay un principio rector que sería el reino suyo, su reino, Señor, establecido en esta tierra, y que bajo esa encomienda, Señor, podamos aprender, podamos conocer y sobre todo, Señor, llevar a cabo lo que usted nos llama a hacer como hijos suyos. Gracias por esta oportunidad que nos da. Pedimos de su bendición, pedimos de su cuidado, y que su Espíritu Santo sea quien nos guíe en medio de cada situación y en medio de este aprendizaje que estamos llevando. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amado hermano, pues de esta manera damos por finalizado este estudio. Que Dios te bendiga y esperamos puedas ver los otros 3 videos que corresponden a este módulo. Dios te bendiga mucho y que pases bonita tarde.